pasado 14 de mayo a las 14:30 horas, un masivo tiroteo en la ciudad estadounidense de Buffalo, al norte del estado de Nueva York, acabó con la vida de 10 personas. El sospechoso, un adolescente de 18 años, transmitía a través de las redes sociales la descarga de su fusil semiautomático sobre las personas, un dantesco streaming a través de la plataforma Twitch. Solo pocos días después, Salvador Ramos, otro adolescente de 18 años, perpetra otra masacre en la que fallecieron 21 personas, 19 de ellas niños, en una escuela primaria de la localidad de Uvalde, en el estado de Texas. Un patrón que se repite, pero con una creciente y alarmante frecuencia cada año que pasa. Según un estudio del Archivo de Violencia con Armas, o GVA por su sigla en inglés, en lo que va de 2022 se han reportado más de 210 tiroteos masivos en 34 estados de Estados Unidos, y la cifra se actualiza rápidamente. El pasado año 2021 ocurrieron 693 tiroteos. Estos incidentes con armas de fuego han venido creciendo desde el año 2014, así como las víctimas de esta epidemia de violencia. Según estiman muchos expertos, uno de los principales factores que desemboca en la agudización de esta crisis es la facilidad con que los ciudadanos estadounidenses pueden adquirir un arma de fuego, incluso de tipo militar. La creciente violencia armada en ese país del norte reviva nuevamente el debate sobre el control de armas y el impacto que pudiera generar sobre esta problemática. Tiroteos en Estados Unidos, profundización de la violencia. Pongamos el punto en la I. Los recientes tiroteos en las ciudades de Buffalo y Uvalde se unen a la larga lista de masacres en Estados Unidos. Durante las últimas 2 décadas, la nación norteamericana ha sido testigo de innumerables tiroteos masivos que han terminado en cruentas masacres y un sinnúmero de familias enlutadas. El 20 de abril de 1999, 2 estudiantes de preparatoria asesinaron a 13 personas, entre ellos a 12 estudiantes y un profesor, en la escuela secundaria de Columbine, ubicada en Colorado. La masacre culminó con 15 muertos, incluidos los 2 tiradores. En el año 2007, 33 personas murieron en la Universidad Estatal de Virginia. El perpetrador fue un estudiante que luego de los asesinatos se quitaría la vida. En el 2012, un joven armado asesinó a 28 personas, 18 de ellas niños, en la escuela primaria de Sandy Hook, ubicada en el estado de Connecticut, Estados Unidos. El 1 de octubre de 2017, un tirador de nombre Stephen Paddock disparó contra una multitud desde un hotel en la ciudad de Las Vegas. La masacre se saldó con 59 víctimas fatales y al menos 850 heridos. 2 años después, un tiroteo en una tienda en El Paso, Texas, dejaría a 23 personas muertas. El atacante argumentó como móvil el odio hacia los hispanos. Las motivaciones de los perpetradores para cometer estos homicidios van desde el odio hasta los factores psicológicos, pero en todos se resalta la facilidad con la que pudieron obtener un arma de fuego, incluso de tipo militar. Estudios citados por medios estadounidenses demuestran que en los lugares en que la gente tiene fácil acceso a las armas de fuego, las muertes relacionadas con ellas tienden a ser más frecuentes, incluso por suicidio, homicidio y lesiones no intencionadas. A pesar de tener el 4% de la población global, la nación registra el 35% de los suicidios con armas en todo el mundo, por lo que más estadounidenses fallecen por balas que en accidentes automovilísticos. En junio de 2021, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, firmó 7 leyes en materia de tenencia de armas en ese estado. Una de las leyes establece que las personas porten armas de fuego legalmente, sin licencias y en público, según recoge el medio estadounidense NBC News. La ley entró en vigor el pasado 1 de septiembre. El gobernador tejano fue el mismo que en el año 2015 aseveró a través de su cuenta en la red social Twitter su molestia por el hecho de que el estado de Texas
haya sido el segundo estado en compra de armas y no el primero. Mismo estado en el que solo menos de un año después se produce la masacre de la escuela primaria. Es realmente triste que tengamos que pasar por esto. Estoy triste por esto y estoy enojada con nuestro gobierno por no hacer más sobre el control de armas. Estoy aquí para apoyar mis derechos de la segunda enmienda y son fundamentales para este país. Son un principio fundamental para mantener a las personas en el poder. Es una libertad que no hay en ningún otro lugar del mundo y es parte de lo que ha hecho grande a Estados Unidos. Hay que llegar a las raíces de esa cuestión. Hay que llegar a analizar todas las facetas de una sociedad enferma y llena de violencia. Vamos a dar algunos ejemplos de esa violencia. Cada año en los Estados Unidos se calcula que entre 50,000 y 75,000 ciudadanos se quitan las propias vidas por suicidio. Ahora, cuando hablamos de los veteranos de guerra, la cifra aumenta desde el 11 de septiembre de 2001. Estamos hablando por encima de 40,000 suicidios por veteranos de la guerra en Irak, Afganistán y otras guerras. 4 veces más soldados se han muerto por suicidio que en el terreno de las guerras. Entonces, estamos hablando de una sociedad violenta que produce más y más violencia. Greg Abbott, el gobernador de Texas, tiene una muy estrecha relación con la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos, que lo ha apoyado en su reelección como mandatario tejano. La venta, distribución y porte legal de armas está protegida por la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Varios congresistas, organizaciones pro armas y los sectores más conservadores del país del norte han venido criticando cualquier intento de regularizar esta actividad. La Asociación Nacional del Rifle, el mayor grupo de presión sobre armas de Estados Unidos, ha enfatizado que cualquier intento de prohibición será combatida en las cortes estadounidenses. Estos niños murieron porque el gobernador de Texas, el hombre más poderoso del estado, decidió no hacer nada. Fue a la secundaria de Santa Fe, después de que mataran a los niños en sus aulas, les dijo a los padres que haría algo y no hizo nada. Vino a mi ciudad natal, El Paso, después de que mataran a 23 personas, dijo que iba a hacer algo y no hizo nada. De hecho, lo único que hizo fue facilitar la compra de armas. Lo único que hizo fue facilitar el porte de armas en público y se jactó del hecho de que no habría verificación de antecedentes, ni capacitación, ni investigación de antecedentes. Estoy muy conmocionada. Lo he visto en la televisión en las últimas 2 semanas y es sorprendente tener que pasar por esto. Es muy aterrador, muy aterrador. Esa juventud, los que llevan a cabo esas terribles matanzas, ellos son productos de esa violencia, una violencia mediática a través de Hollywood, una violencia ideológica donde la derecha cada día habla de más armas y más armas, de una política extranjera que hoy se anunció que se está mandando $700 millones más a la guerra en Ucrania. Eso está encima de los ya 40,000 millones que se aprobó el Congreso la semana pasada. Entonces estamos hablando de una sociedad que se está ahogando en armas, violencias y más tiroteos. Sí, el NRA, la Asociación de Rifles Nacionales, ellos son el vocero de esa gran industria de armas. Ellos pueden destruir o promover cualquier político. Si ellos no están de acuerdo con un político, si lo consideran demasiado pacífico o liberal, ellos montan toda una campaña publicitaria, ideológica contra ese político, para que entonces ellos puedan tener sus propios socios, voceros y representantes ahí en el Congreso. Por eso es que el Congreso, a pesar de que el 95% de la sociedad norteamericana
está a favor de algunas reglas, algunas reformas en cuanto a la segunda enmienda que garantiza el derecho al ciudadano a a armarse, pero el 95% de la población quiere reforma, pero ningún político se atreve porque son fieles a las grandes industrias. Según señalan muchos expertos, la profunda polarización que atraviesa el país norteamericano juega como un catalizador en la violencia armada. Los tiroteos de El Paso, la sinagoga de Pittsburgh y recientemente en Buffalo tenían motivaciones supremacistas y extremistas. El sospechoso de la masacre en Buffalo, Peyton Gendron, argumentó que los estadounidenses blancos corrían el riesgo de ser reemplazados por personas de color. Esta ideología de extrema derecha es conocida como la teoría del gran reemplazo y ha sido la idea central de otros extremistas en el pasado. Una gran hipocresía en la sociedad norteamericana. Malcolm X planteó que aquí no hay democracia sino hipocresía, ¿verdad? There is no democracy, there is only hypocrisy. Porque cuando se habla de la segunda enmienda, se está hablando del derecho del blanco, del rico, de las familias que están en las afueras, fuera de las ciudades, fuera de los barrios pobres, y su derecho a tener armas. Porque cuando la población civil afroamericana está muriendo bajo una balacera de la policía, nadie habla de sus derechos civiles y su derecho a defenderse. Cuando los racistas se están atacando nuestras marchas pacíficas de Black Lives Matter, las vidas negras importan, los atacan con pistola, los atacan con automóviles. Ahí nadie habla de nuestro derecho de defendernos. Entonces, hay que entender que la retórica desde Washington y desde la gran prensa se trata de proteger el derecho de la clase dominante, de los que están en poder y claro, sus guardaespaldas armadas, que es la policía y el Estado. Ellos pueden determinar quién tiene derecho a armas. El papel que juega el complejo militar industrial en la economía estadounidense sigue siendo un determinante en las decisiones políticas y legislativas. Estados Unidos posee la tasa más alta de armas per cápita del mundo. Hay 120 armas de fuego por cada 100 estadounidenses, según la organización suiza Encuesta sobre Armas Pequeñas. El número exacto de armas de fuego en manos de civiles sigue siendo difícil de calcular debido a diversos factores como las armas no registradas y el comercio ilegal. La organización suiza estima que los estadounidenses poseen 393 millones de los 857 millones de armas civiles disponibles, lo que supone alrededor del 46% del arsenal mundial de armas. Se estima que casi 40 millones de armas se vendieron legalmente en Estados Unidos en el año 2020, el número más alto desde que el FBI comenzó a recopilar estos datos en 1998. No obstante, en los últimos años, las llamadas armas fantasmas o ghost guns han ganado notoriedad por la manera tan simple en la que se pueden obtener. Estas armas se ensamblan en casa a partir de un kit ordenado por internet, con las diferentes partes y herramientas. El resultado final es un arma de fuego, pero sin un número de serie, sin registro, sin controles y sin que ninguna autoridad sepa que la tienes.
Esto la vuelve accesible a menores, personas con antecedentes penales y mentalmente inestables. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, ATF por su sigla en inglés, las considera legales siempre que estén destinadas para uso personal. Sin embargo, estas han estado detrás de numerosos tiroteos en la nación estadounidense en la última década, portadas generalmente por personas que no pasarían los chequeos de antecedentes para comprar legalmente armas en una tienda. Según un reporte del medio periodístico estadounidense The Trace, solo en el estado de California, el 30% de las armas recuperadas en 2019 por las fuerzas del orden carecían de números de serie. De acuerdo con una encuesta reciente de Gallup, el 57% de los estadounidenses creen que las leyes de ventas de armas deben ser más estrictas. Entonces estamos hablando de un problema social, ideológico, arraigado en la sociedad norteamericana, que no comenzó con los primeros tiroteos, Columbine en el 99, Parkland en el 2013, ahora en Uvalde, en Texas, donde el 90% del estudiantado son latinos, son inmigrantes en ese pueblo en Texas que sufrió esa terrible tragedia. No, hay que llegar atrás, hay que llegar a 1492, cuando llegaron los primeros invasores, los primeros violadores, los primeros saqueadores. Hay que hablar de los peregrinos, los pilgrims, en 1628, cuando ellos llegaron, y llegaron con violencia, y llegaron para desplazar las poblaciones indígenas. Entonces, estamos hablando de una violencia histórica. Este país fue fundado con los dos genocidas más grandes en la historia de la humanidad. Eso es lo que se está llevando a cabo ahora en el 2022. Esos resultados, ese producto de una sociedad violenta con toda su historia de supremacía blanca y violencia. De acuerdo con un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos, de febrero de 2021, unas 200.000 armas de fuego procedentes de Estados Unidos cruzan la frontera hacia México cada año, mientras que las cifras de armamento que llega a la región de manera ilegal sigue siendo difícil de cuantificar. Diversos estudios han destacado la correlación entre este flujo de armas desde el país del norte y los delitos que se cometen en la región latinoamericana. De acuerdo con un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, entre 2014 y 2018, el país del norte lideró la venta de armas a nivel global con un 36%. La mitad de sus exportaciones tuvo como destino Oriente Próximo, especialmente Arabia Saudita. No obstante, el documento deja por fuera un punto importante: el tráfico ilícito de armas provenientes de Estados Unidos a Latinoamérica, considerada esta última como una de las regiones más violentas en las que se concentra el 33% de los homicidios del mundo, a pesar de que su población solo representa el 8% del planeta. Expertos aseguran que cerca de 156.000 latinoamericanos son asesinados con un arma de fuego al año. Según la politóloga Karina García Reyes, la presencia exagerada de armas de fuego estadounidenses en América Latina ha tenido un efecto en los elevados índices de violencia de la región, que abarcan incluso más allá de los homicidios entre los llamados cárteles de la droga. En el caso de México, desde la última década la cifra ronda el 70%, y parte de ese armamento es adquirido ilegalmente en el país norteamericano y luego son llevadas al país azteca. En la región de América Central, al menos un 50% de las armas ilegales tienen su origen en Estados Unidos. Reportes de la Policía Federal de Brasil colocan al país del norte como principal proveedor de armas ilegales en este país. Respecto a Colombia, el flujo ilegal de armas estadounidenses fue reconocido por Naciones Unidas como un enorme reto para esta nación.
En mayo de 2018, autoridades chilenas detuvieron a un grupo de traficantes de armas que operaban desde Estados Unidos. La triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina también es un punto clave de este comercio ilícito. El aumento de la fabricación e importación de armas de alto calibre, las cuales son utilizadas por los grupos criminales de la región, y la permisividad de las leyes sobre posesión y venta de armamento en Estados Unidos son los principales factores que influyen en este comercio ilegal. Cada reforma que se intenta implementar a la tenencia de armas en Estados Unidos choca con el boicot de los lobbies armamentistas, muy cercanos a la industria de la guerra. La sociedad estadounidense atraviesa por profundas contradicciones y estas cifras de tiroteos encienden las alarmas para muchas organizaciones. Es un caldo de cultivo que puede profundizar la violencia con resultados mortales. La inacción de la clase política detrás de toda esta escalada de violencia muestra hasta qué punto la vida humana es secundaria en los pasillos del poder de Estados Unidos. Pusimos el punto en la I.